Hola y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Habitualmente más una mezcla, en este caso, de nutrición, medicina o salud de forma más generalista. Hoy volvemos a hablar de un alimento en particular, otras veces ya hemos hablado del pan, la patata, el pescado. Hoy hablaremos del marisco. Normalmente se suele hablar mucho del pescado, del tema del mercurio, de que hay que comer solo 4 raciones a la semana. Esto os lo recuerdo según las guías actuales de la ESAN. Pero el marisco se suele poner ahí en medio como un pescado más y realmente no es un pescado más. De hecho, en comparación al pescado, aunque el precio del pescado está altito, el marisco suele ser más caro, de ahí que haya titulado el programa El alimento de lujo, entre comillas, aunque hay mariscos y mariscos. Habrá más mariscos más baratos y mariscos más caros. Hoy lo que hablaremos es sobre todo de qué perjuicios puede tener el marisco, algunos conocidos, por ejemplo el mercurio, algunos no tan conocidos, otros metales pesados, y algunos que se desconocen casi absolutamente porque se están empezando a ver ahora mediante los nuevos estudios. Hablaremos en primer lugar sobre algunos mariscos muy conocidos, como es el caso de las gambas, los langostinos. Luego también hablaremos de los cangrejos, de un estudio muy reciente que ha salido. Bueno, de un estudio muy reciente, no, de una entrevista que hicieron a una nutricionista y que publicamos en este caso en el periódico, en español, y comentó el caso de que en el cangrejo hay ciertas sustancias que debemos evitar en ciertas partes del cangrejo, las otras partes no. Y un estudio más reciente donde se ha visto que algunas sustancias dañinas poco conocidas también están acumuladas en el marisco, así que cuidado. Y por último veremos los mariscos más saludables según la OCU. Para empezar, hablemos del típico marisco de Navidad, aunque se puede consumir todo el año, porque en parte porque España, al ser una península, pues tiene disponibilidad tanto de pescado como de marisco en comparación a los países centroeuropeos, por ejemplo, donde evidentemente sin mar es un poco complicado. En este caso, el tema de gambas y langostinos destaca porque siempre está el típico familiar, es una cosa que a mí sí me ha llamado la atención, pero que no me ha llamado a hacerlo yo. Siempre tenemos al típico familiar que cuando acaba la gamba lo que hace es succionar la cabeza, ¿no? Te acabas lo que es la parte de carne, entre comillas, aunque sea un pescado, pues es la carne de la gamba, pero siempre está el típico que aprovecha y también succiona la cabeza. Esto para algunos a nivel gastronómico es un bocado exquisito, pero realmente para los que saben de salud, por decirlo de alguna manera, se desaconseja. De hecho, tanto gamba como langostino tienen un valor nutricional muy similar, unas 93 calorías por cada 100 gramos. Los langostinos y las gambas destacan porque son muy proteicos, de hecho el 20% de su composición son proteínas, muy similar a la carne de ternera, por ejemplo, pero su contenido de grasas es significativamente menor, por lo que esto es bueno. Sin embargo, el tema este de la cabeza hay que cogerlo con cuidado. De hecho, ya sabéis, tanto pescado como marisco destaca porque sus grasas son poliinsaturadas, con lo cual a nivel cardiovascular, a nivel de hipertensión, enfermedad cardiovascular general, control de triglicéridos y demás, es mucho más beneficioso consumir tanto pescado como marisco en comparación a comer carne. Entonces, sí que es verdad que ahora ya sabemos que el tema de ingerir colesterol dietético no importa tanto como se creía, pero en parte importa. Quiero decir, tampoco cal jugársela a consumir un montón de colesterol. Y en el caso tanto de langostinos como de gambas, la Federación Española de Nutrición estima que hay unos 200 miligramos por cada 100 gramos de marisco. Un valor elevado si se tiene en cuenta que la ingesta recomendada externa es de 300 miligramos por día. Ya digo que el colesterol dietético algo importa en el tema del colesterol sérico, pero importan muchas más cosas. O sea, hay gente que, por ejemplo, tiene mucha tendencia a tener hipercolesterolemia o hipertriglicemia de forma en parte genética, y hay gente que la tiene porque la alimentación general es mala. O sea, no vamos a tener una hipercolesterolemia porque un día consumamos muchas más gambas de lo que toca. Yo no lo recomendaría porque esto también tiene sus otros riesgos, como comentaremos hoy, pero este no es el problema. El problema es el tema de los metales pesados. Aparte de que el colesterol se acumula mucho en la cabeza de estos mariscos, otros elementos perjudiciales que debíamos tener en cuenta cuando succionamos la cabeza de una gamba, cosa que a mí nunca me ha llamado la atención, pero hay mucha gente que lo hace, es que
existen altas concentraciones de un metal pesado que no es el mercurio, que sería lo típico, sino que es el cadmio. Se trata de un metal pesado que se encuentra en el medio ambiente de forma natural, pero también es resultado de vertidos industriales o de la contaminación. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, que hemos comentado antes, explica que desde el año 1993 se sabe que este metal puede llegar a ser cancerígeno si se mantiene una exposición continuada al mismo. Sin embargo, este metal también puede causar muchos otros problemas. El cadmio puede acumularse en hígado y riñones y permanecer ahí entre 10 y 30 años. Entonces, este elemento al final lo que hace es alterar la función renal y la función hepática. Y al final también puede afectar a otros sistemas, como por ejemplo el sistema óseo, y desmineralizar el hueso. Con lo cual, el cadmio también colaboraría en la osteoporosis. Los productos alimenticios hoy en día son la principal fuente de ingesta humana de cadmio. O sea, aunque esto se encuentre en vertidos industriales, contaminación y demás, también se puede encontrar en agua, obviamente. El tema de los alimentos, no solo mariscos, sino otros, son la principal forma de consumir cadmio. Así que cuidado con esto, porque aparte de que la cabeza de la gamba es rica en colesterol, como os digo, hay muchas otras cosas que colaboran en la hipercolesterolemia, no sea solo porque el día de Navidad te hinches a gambas, cosa que no recomiendo, obviamente, sino que aparte del tema del colesterol, también es una zona del marisco rica en cadmio, con lo cual habría que tener cuidado. Luego, el otro artículo que os quería comentar es centrándonos en el cangrejo. En este caso, la nutricionista Luna Regina, fundadora de Healthy Recipes 101, habló hace poco, de hecho comentamos la entrevista en un artículo de Español, sobre el tema de los cangrejos y la parte central de los cangrejos. Famosa porque da sabor a los caldos, o sea, a nivel gastronómico bien, pero a nivel de consumo, cuidado. Porque aunque es una zona menos carnosa que las pinzas o las patas, se usa mucho en cocina, por lo que digo, por darle sabor a los platos. Los cangrejos son conocidos por su carne dulce y ligeramente salada y tienen una protección con un caparazón grueso y quitinoso. Si bien es cierto que todas las partes del cangrejo son comestibles, habría que tener cuidado con una en especial, que son los pulmones o branquias. Recordemos que los cangrejos pues no respiran como los humanos, ¿vale? Tienen branquias. Estos se distribuyen en forma de cono en los bordes exteriores del caparazón de este marisco. Ya desde la antigüedad, los pescadores anglosajones se refieren a estas partes como los dedos de hombre muerto o dedos del diablo. Y dices, ¿qué pasará aquí? ¿Y por qué dirá esta cosa tan fea sobre los cangrejos? Pues esto ya era sospechoso, y es que el consumo de estas partes del cangrejo es perjudicial y no es un mito. Si bien las branquias no son tóxicas y se cocinan adecuadamente, sí es aconsejable evitarlas porque es donde se acumulan mayores niveles de metales pesados, por lo que habría que evitar su consumo, como hemos comentado, con las cabezas de las gambas. Además, también existen razones gastronómicas, aparte de las razones saludables. Las branquias no tienen un sabor demasiado agradable, son duras y masticables, pero tienen un sabor amargo. Además, esta parte está hecha de queratina y es el mismo material que el caparazón, por lo que no se desperdiciará proteína magra del marisco si echamos a perder o desechamos la zona de las branquias. Por otro lado, cabe recordar que no todas las partes son adecuadas para el consumo. Obviamente el caparazón se debería desechar, pero hay otras zonas como las tripas que aparecen aglutinadas en el abdomen. Pueden rasparse suavemente para retirarlas o bien enjuagarlas, aunque este último método no es recomendable porque podemos eliminar otras zonas que sí son adecuadas para su consumo. Las tripas del cangrejo no son dañinas, no sería como el caso de las branquias que acumulan un montón de metales pesados, pero si los cangrejos se han alimentado de algas tóxicas, cosa que no podemos saber porque no le vamos a preguntar al pobre cangrejo, pueden haber rastros de ácido domoico en su tracto digestivo y esto puede provocar una intoxicación alimentaria. Así que cuidado, porque lo que habría que hacer es consumir solo algunas partes del cangrejo y no todas. Además, también tenemos el tomalley o grasa de cangrejo. Esta sustancia naranja que está en el interior del cangrejo es considerada un manjar, pero como sucede con las tripas, esta grasa puede contener trazas de toxinas, metales pesados y bifenilos policlorados. Entonces esto puede acumularse en el cangrejo y a la vez pasar al ser humano. Para que veáis que el marisco, aunque sea un bocado de lujo, como suelen decir, un alimento de lujo, pues tiene sus pros y sus contras. O sea,
Yo no diría que es desaconsejable consumirlo, de hecho no lo es. El marisco es muy rico en grasas saludables, como el pescado, y en proteína magra, como hemos comentado, pero habría que ir con cuidado con el tema de la acumulación de sustancias tóxicas para el organismo. Una de ellas sería, aparte de lo que hemos comentado, de cadmio en las cabezas de las gambas o mercurio, que en el caso del cangrejo pues acumularía mucho en sus branquias, serían las sustancias perfluoroalquiladas o polifluoroalquiladas, las PFAS, o llamaremos PUFAS porque algunos expertos las llaman así porque es más fácil, ¿vale? En un nuevo estudio, en este caso llevado a cabo por la Universidad de Dartmouth, lo que se vio es que las personas que consumen más marisco con más frecuencia, pues evidentemente son las más expuestas a estas sustancias que se encuentran en los mariscos, ¿vale? Esto no lo sabíamos antes, de hecho no hay una guía que reconozca que hay que comer X cantidad de marisco porque no se tenían en cuenta. O sea, simplemente no existían para la gente que hizo estas guías porque no era tan conocido, obviamente. No es que sabía que existía y me lo he pasado de largo, sino que es que hasta el momento no se tenía tan en cuenta. Se tiene en cuenta el mercurio porque se sabe que se acumula, como hemos comentado, pero los PUFAS, pues no. Vale, entonces los investigadores ya en su artículo ya hacen hincapié en que no hay que dejar de comer marisco. De hecho es un alimento que si tenemos acceso a él es muy recomendable porque son una fuente de proteína magra y ácidos grasos de cadena larga, pero también son una potencial fuente subestimada de exposición a PUFAS en humanos. Comprender la relación riesgo-beneficio sería importante para tomar decisiones conscientes, como explican los investigadores, especialmente en casos de embarazadas y niños que tienden a mayor acumulación, como pasa con el tema del mercurio. En este caso, el estudio lo que se basó es en hacer un análisis de las concentraciones de PUFAS en mariscos frescos en una encuesta estatal de hábitos alimentarios en New Hampshire, en Estados Unidos, donde participaron más de 1.800 personas de la zona. ¿Por qué se hizo aquí? Porque este estado costero tiene una gran tradición pesquera y, junto a Nueva Inglaterra, se encuentra entre los principales consumidores de productos del mar de todo el país. Entonces, en la encuesta estatal se detectó que los hombres toman más de 30 gramos diarios de marisco, mientras que las mujeres un poquito menos, y esto equivaldría a 1,5 veces el promedio de consumo nacional de marisco. Entonces, es un buen sitio para hacer el estudio. El 95% de los adultos había consumido marisco al menos el último año y el 94% el mes anterior. Más de 2/3 lo habían tomado la semana previa. ¿Qué pasa con el tema de los PUFAS? Se conocen como sustancias indestructibles. Son sustancias que usamos hoy en día mucho en la industria química, alimentaria, en muchas industrias. Son las conocidas como sustancias eternas y es una familia de toxinas resistentes de origen humano, o sea, son artificiales y las hemos usado mucho sin tener en cuenta sus potenciales perjuicios. Entonces, claro, lo mismo que antes, ¿no? Cuando se empezaban a usar, pues no se tenía 100% claro que fueran tóxicas, ¿no? Igual tampoco se tenía 100% claro que fueran saludables, pero se han usado mucho, ¿vale? Entonces, ahora lo que estamos viendo es que se acumulan en más sitios de los que creíamos. La mayoría de los investigadores se habían centrado en estas sustancias en especies de agua dulce, que tienden a ser las menos consumidas por el ser humano, pero estas sustancias son un elemento básico de productos de consumo como plásticos, revestimientos antiadherentes, etcétera, porque tienen una gran estabilidad molecular. Y justamente esa estabilidad es la que les da la indestructibilidad que puede ser tóxica para el ser humano. En este caso, hasta el momento, los PUFAS se han asociado, cuidado, porque estoy diciendo mucho PUFAS porque es más fácil de pronunciar, pero PUFA también es el acrónimo de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿vale? No estoy hablando de ácidos grasos poliinsaturados, sino de las sustancias policloradas o percloradas, ¿vale? PFAS. Después del inciso, estas sustancias indestructibles se han asociado con un mayor riesgo de cáncer, obvio, si no se destruyen, pues al final el cuerpo no las puede eliminar. Anomalías fetales, colesterol elevado, trastornos de tiroides, trastornos hormonales en general, son disruptores endocrinos muy conocidos, trastornos hepáticos y trastornos en la fertilidad. Estos químicos se han ido acumulando en el suelo, en el agua, en la vida silvestre y también, como no, en el ser humano porque consumimos animales, donde ya son detectables en la sangre, como pasa con el tema de los microplásticos. Para el estudio, los investigadores midieron niveles de 26 variedades de PUFAS en muestras de especies marinas, bacalao, abadecho, langosta, salmón, vieira, camarón y atún,
Y el marisco estudiado con distintos orígenes fue adquirido fresco en el mercado de la costa de New Hampshire. Según los hallazgos, los camarones y las langostas tenían las concentraciones más elevadas de estas sustancias indestructibles, con 1,74 y 3,3 nanogramos por gramo. Las concentraciones individuales en otros pescados y mariscos no llegaron al nanogramo por gramo. Dada la prevalencia de estas sustancias indestructibles, es difícil saber dónde y cómo se adquieren en la cadena alimentaria. Algunos mariscos, como la langosta, pueden ser especialmente vulnerables al habitar el fondo marino y por proximidad a fuentes costeras de estas sustancias químicas. Y las especies marinas de mayor tamaño ingieren estas partículas al consumir especies más pequeñas, de forma similar a lo que pasa con el tema del mercurio y la bioacumulación. Entonces, lo que digo, de momento las guías no tienen en cuenta estas sustancias, tienen en cuenta el mercurio, pero en un futuro se espera que sí que las tendrán porque ya se está viendo que estas sustancias se acumulan en la cadena alimentaria y al final provocan problemas. Y ya para finalizar, ¿cuáles serían los 3 mariscos del súper que más se recomendarían porque son menos ricas en metales pesados y especialmente en cadmio? Pues estos mariscos, muy conocidos, muy consumidos en España, almejas, mejillones y ostras, justamente los mariscos de cáscara, ¿no? Como diríamos, porque lo que se ha visto, según los estudios, es que estos alimentos contienen proteínas de alta calidad, como ya hemos comentado, ácidos grasos omega 3, vitaminas y minerales, que contribuyen a una mejor salud cardiovascular y desarrollo cerebral. ¿Qué pasa? Que nos estamos cargando esto, porque estamos contaminando los mares por 1000 sustancias diferentes, como el tema de las sustancias percloradas, los microplásticos, porque de estos no os he comentado porque ya tenemos un capítulo sobre el tema, pero los mariscos y pescados acumulan microplásticos también, con lo cual nosotros los consumimos y al final es por bioacumulación. Metales pesados, que ya está, eso ya era conocido, pero en parte es culpa del ser humano y en parte no. Entonces ahí hay que tener en cuenta el tema de la cantidad que comemos, de las porciones, que esto ya lo sabemos, 4 porciones a la semana es lo recomendable, pero nos estamos cargando los beneficios de estos alimentos, porque son muy ricos, por ejemplo, las almejas son muy ricas en vitaminas del grupo B y minerales como potasio y zinc, los mejillones son muy ricos en ácidos grasos omega 3, y las ostras, por ejemplo, que ya comentamos en su día el capítulo del zinc, tienen un muy elevado contenido de zinc que es esencial para el sistema inmune y la reparación celular. Entonces, nos estamos cargando todo esto por culpa de la contaminación que estamos provocando el ser humano. Como digo, no habría que dejar de comer marisco, pero habría que tener cuidado, sobre todo con los que más han demostrado acumular tanto metales pesados como sustancias perfluoradas, como en el caso de la zona de las branquias de los cangrejos o el caso de las langostas con el tema de las sustancias perfluoradas. Y nada más, esto os quería comentar por hoy. Espero que haya sido de interés. Como siempre, podéis ver el capítulo en YouTube o escucharlo en todas las plataformas de podcast que conozcáis, que a partir de Cuonda se distribuirá tanto a Pocket Cast, Amazon Podcast, iVoox, Spotify, iTunes, la que queráis. Estamos en todas partes. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.